Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Por aquí esta servidora Carla Berríos para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser. Ese ser infinito, divino, de la cual todos somos partes. Muchísimas personas me preguntan que aún tienen dudas en cuanto a lo que es el verdadero ser. ¿Cómo hacen? Y es un camino totalmente individual, no es un trabajo, es simplemente yo lo considero como algo en el que cada uno de los seres humanos está destinado a recordar, a conectar, y es de manera individual. Existen muchísimos caminos para llegar allí. Deseo de verdad de todo corazón que tú estés, si estás aquí, lo considero y voy a ser honesta, si estás aquí escuchándome es porque ya estás en ese inicio, o si no lo sé, puedo estar equivocada, estás ya súper encaminado, encaminada, pero si estás escuchando esto es porque ya estás allí en esa búsqueda, en ese recordar. Estás afianzando todo eso que ya sabes sobre ti, sobre tu verdadero ser, que va más allá de estos cuerpos, de estos nombres, y quizás ya tú encontraste ese camino o estás navegando en esas diferentes olas que me gusta llamarlo así, y todos en el mismo nivel. Aunque muchas veces en estos episodios hemos escuchado versiones de Gerardo Smelling, sobre todo, que es el que más se ha acentuado acá, y de David Hawkins también, en que cada uno está como en un nivel de conciencia diferente, o que cada uno está en niveles diferentes, y eso es más que todo para poder darle como una lógica a esa mente egoica que no podemos negar que está allí, esa personalidad que todo y cada uno tenemos, que a veces son únicas, son personalidades únicas y diferentes. Entonces eso es como para darle la lógica en que hay unos niveles y que cada uno está en un nivel de conciencia diferente y tal. Pero ya hay una parte metafísica que es algo intangible e invisible, y es muy profundo, y quizás creo que me estoy metiendo muy profundo, pero en la que ya no hay como tal esa denominación de niveles, y como de que algunos están en una escala superior o una escala inferior. Podemos decir que como humanos podemos estar en esas escalas, como humanos, como personalidades podemos tener ciertos niveles diferentes, y sobre todo de conciencia, pero cuando vamos a la esencia, al origen, a la raíz, todos absolutamente estamos en el mismo nivel del mar, como siempre lo digo, sobre el mismo hilo de la atemporalidad. Pero si estás aquí es porque seguro ya estás en ese recordar, y pues deseo de todo corazón que continúes allí, porque allí es donde está el amor, está la paz y la felicidad, y eso es, como lo decía, totalmente individual. Hoy vamos a continuar con la lectura de un libro de una mexicana de la cual admiro muchísimo y honro y bendigo, porque ese libro por primera vez lo leí hace muchísimo tiempo, apenas tenía mi primer hijo, y yo estaba como que wow, pero en aquella oportunidad recuerdo claramente que lo leí como hija. Y recuerdo que seguro mi mamá y mi papá pueden escuchar esto porque sé que ellos están pendientes. Recuerdo claramente que en esa oportunidad lo leí como hija, y lo que hice fue quería que mi papá y mi mamá se dieran cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Pero nadie lo entendía, mucho menos ellos lo iban a comprender, y si nos vamos al fondo tampoco yo lo comprendía. Puede que era esa niña interna todavía que creía que había pasado por cosas diferentes a otros niños, y quería
como demostrar otra cosa, pero claramente puedo decir que era un ego de una niña que pretendía o que sus padres se reivindicaran o simplemente gritaba a gritos el amor verdadero. Y no quiere decir que los padres, mi papá y mi mamá, no me aman y no me amaban y no me aman en este momento. Pero a veces entre las experiencias, pues siempre lo digo, tenemos que ser brutalmente honestos y así podemos ver nuestras evoluciones. Hoy puedo decirlo a toda voz y a todo pulmón, porque ya siento que no es necesario ocultar nada. Ya he pasado por etapas en la vida en que tú ocultas todavía tus pensamientos, pero a medida que tú vas en ese trascender, te das cuenta que no es necesario ocultar. Pero no, ojo con esto, no digo que si tú estás ocultando algo en este momento y yo no oculto nada, no, todavía hay pensamientos ocultos, pensamientos secretos que aún no los veo, están en el inconsciente, y que tú si estás todavía en esos pensamientos ocultos, pues estás mal. No, como digo, cada uno en su ola. Entonces, en aquel momento cuando leí por primera vez Tu hijo, tu espejo, pues lo leí como hija. No me puse a reflexionar en ningún momento cómo yo estaba haciendo el papel con mi hijo, que era el único que tenía en ese momento, el primer hijo. Y pues en el transcurso de los años, ese libro siempre lo he tenido y siempre está allí para ver. Y pues a medida que uno va avanzando en la relación como padre, como madre, pues vamos encontrando de los hijos oasis o maestros que menciona Marta Alicia, y pues entramos en esa nueva búsqueda y en ese, mira, ¿qué dice ella de esto? ¿Qué puedo hacer acá? Entonces a Marta Alicia le agradezco enormemente porque ese libro ha sido como una guía para mí, se ha mantenido siempre y lo he recomendado siempre. No se imaginan las veces que yo lo he reenviado y lo he recomendado a las otras personas, que hoy día no lo sé si lo han tomado o no, pero siempre yo lo recomiendo a todos los que son padres, y a los que no son padres siempre se los he recomendado como hijos, porque a veces no comprendemos esas situaciones de nuestros padres y este libro nos ayuda a comprender, cuando lo leemos como hijos, nos ayuda a comprender a nuestros padres. Entonces, hoy vamos a continuar con esta secuencia. Si estás por primera vez en este episodio, estamos haciendo lectura de manera práctica de un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, un libro para padres valientes. Comenzó hace 2-3 episodios atrás. Si quieres empezar desde el inicio, te invito a ir hasta allá. Y si no, pues si ya los escuchaste, pues bienvenido, vamos a continuar. Y si no, pues no pasa nada. Si quieres estar aquí, quedarte aquí, pues la información que tú necesitas en este momento, pues está aquí. Vamos a continuar. Entonces, en el episodio pasado habíamos quedado que existe una gran diferencia entre guiar y aconsejar a un hijo en algo, que por su experiencia el padre sabe más, entre comillas, y forzarlo, presionarlo o condicionarlo para que se dirija por el camino que el padre o la madre supone que es el mejor. Cuando te encuentres a ti mismo insistiendo demasiado, presionando mucho o muy enojado porque tu hijo no accede a hacer algo que tú quieres que haga, vuelve la mirada hacia ti mismo y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que estás tratando de resolver a través de él. Es tan fuerte a veces este mensaje que aun cuando los padres o uno de ellos ha muerto, el hijo puede seguir sometido a este decreto, realizando actividades que en realidad no desea, convirtiéndose en una extensión del padre muerto, o el cual ya no puede satisfacer sus aspiraciones. Algunas veces esto se cumple
más allá de decisiones como la vocación, a los pasatiempos. Es decir, que se extiende no solo al hacer, sino también al ser. Ser como el padre o madre hubiera querido ser, y hasta contraer matrimonio con el tipo de persona con la que el padre o madre hubiera querido casarse. El meollo de este asunto es así de claro. Aun cuando eres el padre o la madre, no tienes derecho a exigir, ni siquiera a esperar que tus hijos sean una extensión de ti mismo, de ti misma, que ellos cierren sus asuntos inconclusos y curen tu frustración y amargura. Curar la propia historia le corresponde a cada quien y siempre hay formas de hacerlo. Casi siempre podrás llevar a cabo esas cosas que te quedaste con ganas de hacer, como Alfredo y el piano. Y cuando ya tu realidad no te lo permita, como en el caso de la madre de Katia y el ballet, te queda la posibilidad de trabajar en reconciliarte con tu propia vida, amar tu pasado tal como fue y encontrar la manera en el aquí y en el ahora, de acuerdo con tu realidad, de construir un proyecto de vida que te haga ser lo más feliz posible. Esto es real, esto se puede hacer. Y si para lograrlo requieres de ayuda profesional, adelante, búscala. Reconcíliate con tu propia historia y deja libre a tus hijos para vivir la suya, desarrollando sus propios talentos y cumpliendo el propósito para el cual están aquí. Aquí, ok, continuamos. Cuando ser padre agobia. Otro punto importante que habla Marta Alicia. Cuando ser padre agobia. Mis hijos me pesan tanto que algunos días a escondidas siento deseos de huir. Si me quedo no es para cumplir con mi deber, sino porque sé que una vez que me haya ido no aprovecharé mi libertad. No encontraré esa indiferencia que tanto deseo. Sé por experiencia que no descansaría hasta saberlos en paz, responsables de sí mismos, felices, si es posible. Valiente mujer al atreverse a escribir algo así y mostrar abiertamente un sentimiento que en algún momento de nuestra vida todos los padres experimentamos. Decía una amiga abrumada con su bebé de 9 meses y su hija de 4 años, «Ay, Marta, cómo quisiera que ya crezcan y se casen». Es cierto que esta es una anécdota curiosa que puede provocar risa. Sin embargo, cuando la cuento en público, no son las risas, sino las múltiples reacciones de asombro y desaprobación. Marie Cardinal, es el escrito anterior, La llave en la puerta, Argos Vergara, Barcelona, 1990. Cuando las cuento en público no son las risas, sino las múltiples reacciones de asombro y desaprobación hacia esa madre agobiada, las que me sorprenden. ¡Ay, qué mala! Se escucha mucho a las madres, qué mala, pobres niños, qué bárbara. Si somos honestos, todos algún día hemos deseado que llegue ese momento, añorado por mi amiga, en que nuestra responsabilidad directa como padres termine. A veces tenemos ganas de que nuestros hijos desaparezcan por un rato y por supuesto luego recuperarlos, porque no hay duda de que los amamos, no hay duda que queremos cumplir con nuestra responsabilidad como padres. Deseamos estar a su lado y compartir nuestra vida con ellos, pero esa otra parte, ese sentimiento secreto que brota en ciertos momentos, es también real. Si los padres habláramos de esto entre nosotros, si nos atreviéramos a expresar ante nuestros amigos esa sensación cuando estamos abrumados, si nos atreviéramos por lo menos a confesárnoslos a nosotros mismos,
cuán rápido pasaría, cuán rápido podríamos sentirnos de nuevo serenos y en paz. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el solo hecho de reconocerlos nos hace sentir malos, culpables, avergonzados. Y además, si lo expresamos en público, somos criticados y juzgados. Esa es la realidad. Aun cuando cada uno de los padres que escucha una confesión como esta ha sentido lo mismo alguna vez o muchas veces, no se atreverá a aliarse al desnaturalizado padre que lo está expresando, por miedo a ese duro juicio que se emitirá sobre él también. Ojalá los padres fuéramos más compasivos los unos con los otros. En general, los sentimientos de agobio de la madre tienen que ver con sus funciones, desde cuidarlos, ayudarlos en la tarea, con las tareas de la escuela, atenderlos, hasta cocinar para ellos, limpiar, lavar, etc. Todo lo que conlleva, mientras que para el padre, con su función de proveedor, aparentemente es mucho más fácil. He tenido en mi consultorio una buena cantidad de madres y padres que me expresan su frustración, su desilusión y a veces su resentimiento porque se sienten usados por sus hijos. Y esta pequeña pausa es para enviarle un saludo y agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde el estado de New York, específicamente desde el Brooklyn and Queens, y así como desde Bristol, Burlington en el estado de Connecticut y desde Filadelfia en el estado de Pennsylvania. Thank you so much. I appreciate your support. Thanks infinity. I'm excited this moment. Thank you so much. He tenido en mi consultorio una buena cantidad de madres y padres que me expresan su frustración, su desilusión y a veces su resentimiento porque se sienten usados por sus hijos. Las madres se sienten tratadas como sirvientas y los padres como proveedores, afirmando que sus hijos lo único que quieren de ellos es que cumplan lo mejor posible esa función. En una ocasión, un padre me confesó avergonzado que frecuentemente, en secreto, hacía cuentas de todo el dinero que le quedaría disponible para él si no tuviera que pagar escuela, comida, ropa, etcétera, para sus hijos. Y al mismo tiempo decía, siento culpa al pensar eso, porque tengo la certeza de que sí quiero hacerlo. En verdad quiero mantenerlos con todo mi corazón. Lo deseo, porque los amo. Y es cierto, el hecho de que la responsabilidad a rato nos pese no significa que no deseamos cumplirla. Este es uno de esos aspectos de la vida donde dos cosas que parecen contradictorias coexisten, se tocan, se juntan y ambas son verdaderas. Pero, ¿qué sentido tendría poder hablar de estos sentimientos secretos sin sentirnos enjuiciados? ¿O para qué reconocerlo ante ti mismo si quizá te produzca culpa y vergüenza? La respuesta es así de simple. Cuando por mucho tiempo hemos negado y reprimido algún sentimiento, este va a buscar la forma alterna de salir. Así son los sentimientos. Recuerda que no querer verlos no significa que se vayan. Y entonces desarrollamos ciertos rasgos como una preocupación extrema por el bienestar. Ahora soy madre de 2 veinteañeros y durante toda su adolescencia, tal como ahora, he intentado estar muy consciente de esos momentos en que me siento especialmente preocupada por ellos. Cuando empiezo a notar esos sentimientos en mí, de inmediato me exploro a mí misma y me doy cuenta de que estoy en una de esas etapas en que me siento abrumada por la responsabilidad de ser su madre. Lo reconozco sin enjuiciarme, con compasión y respeto hacia mí misma. Me digo cosas como, te entiendo, no es para menos, estos días has tenido muchas presiones, has estado trabajando mucho, además estás triste por tal cosa o estás pasando
un fuerte síndrome premenstrual o simplemente no estás de humor. Algunas veces decido hablarlo con una de mis queridas amigas que me comprende y me escucha sin enjuiciarme. Sea como sea, siempre me sorprende lo rápido que recupero la tranquilidad y la confianza en la vida bondadosa y en la divinidad que protege a mis hijos, donde quiera que van. Lo cierto es que los amo y sin duda quiero estar con ellos. El siguiente título, el siguiente tema, habla de el rechazo y sus máscaras. El rechazo es ese ácido caliente que se cuela en cada espacio de nuestra relación con el hijo rechazado. Es esa espina que se clava en el corazón y duele y no nos atrevemos a tomarla con las manos como es necesario para sacarla, porque tememos resultar heridos. Pero el rechazo en sí mismo hiere tanto, quema tanto, duele tanto, que ni siquiera el dolor es reconocerlo, es comparable con el dolor de seguirlo cargando. ¿Por qué un padre podría sentir rechazo por un hijo? La primera razón es su condición humana. El padre es un ser humano con una historia personal, con limitaciones, con necesidades insatisfechas, con miedos, con conflictos. Un padre puede sentir rechazo hacia un hijo, eso es verdad, por razones a veces muy simples y a veces dramáticas, pero mientras más claro esté ese sentimiento para el padre y más pronto lo reconozca, más pronto podrá hacer algo para curarlo y dar paso al amor. A continuación expongo las situaciones de rechazo del padre hacia el hijo que en mi práctica profesional he encontrado más comúnmente. En primer lugar, ser del sexo opuesto al que el padre deseaba. Ser del sexo opuesto al que el padre deseaba. Tú debiste ser hombre, repetía constantemente su padre a Patty, desde que era una pequeña niña. De hecho, a veces la llamaba cariñosamente mi muchachito. Ella lo acompañaba a todas esas actividades que los hijos varones comparten con sus padres, como el fútbol, la cacería y la pesca. Cuando se presentó a consulta, Patty estaba casada desde hacía 5 años y los problemas con sus ovarios y matriz que la aquejaban desde la adolescencia habían alcanzado niveles de gravedad. No había podido tener hijos a pesar de los múltiples tratamientos médicos y su menstruación era un desastre que aparecía siempre de forma inesperada, inconstante y acompañada de innumerables molestias y dolores. Su estado emocional era insufrible, plagado de cambios abruptos entre la tristeza, el coraje, la amargura y el miedo. Su esposo estaba a punto de dejarla. No soportaba más los arranques de su mujer y estaba profundamente desilusionado por no tener hijos. Pero, ¿cómo puede una mujer embarazarse, sentirse feliz y tranquila, poseer órganos reproductores sanos y funcionales cuando cada una de sus células tiene un registro o tiene registrado el mensaje soy un error, soy equivocada siendo mujer, soy inadecuada, debería ser hombre? Eso sería lo correcto. A estas alturas de los avances médicos y científicos, sabemos de sobra la importancia que tiene el aspecto psicológico como determinante de una enfermedad o una disfunción orgánica. Y como las mujeres que rechazan en una importante medida su feminidad, de forma inconsciente por lo general, presentan problemas en los órganos y funciones corporales que precisamente tienen que ver con la feminidad. Patty acudió a terapia por indicación de su ginecólogo y afortunadamente llegó cuando a Rubén, su marido, le quedaban todavía un poco de esperanza y un poco de energía para apoyarla, por última vez, entre comillas, como él mismo había dicho. Ella, por su parte, estaba dispuesta a seguir pagando cualquier precio material y moral con tal de tener un hijo y sentirse feliz siendo quien era.
Esos recursos son el potencial idóneo para un trabajo terapéutico, profundo y comprometido como el que Patty realizó para reconciliarse con su feminidad, con sus órganos y su cuerpo, hermoso por cierto. Tenía que abrazar a su propia niña interior y decirle lo valiosa que era siendo mujer. Este trabajo comprometido y profundo siempre da fruto, que para Patty y Rubén fueron una hermosa hija. La vida es tan sabia y una redefinición de su relación en términos más sanos y maduros, favorecidos por el enorme cambio de sentimientos y actitudes en ambos. A veces el mensaje de rechazo por ser del sexo no deseado no es tan claro. A veces se pierde la sutileza de ciertos comportamientos casi imperceptibles, pero el inconsciente del hijo los recibe, los interpreta, los integra y reacciona ante ellos. En el caso de Patty, esas reacciones eran físicas y obvias, pero con frecuencia las consecuencias de este rechazo toman formas tan variadas como pueden ser una constante sensación de inferioridad, depresión, inseguridad, frustración, confusión con la propia identidad, vergüenza, culpa, ira y que se presentan sin una clara explicación. Conozco un fontanero que siempre acude a prestar sus servicios acompañado de su hija veinteañera, que hace las veces de su asistente. Al ver a la chica por primera vez, me tomó algunos segundos identificar si era hombre o mujer, pues su aspecto es el de un rudo muchacho, con su cabello cortado como hombre, su holgado overol de mezclilla, como para disimular las formas de su cuerpo, y sus toscas botas negras, tan rudas como sus movimientos, su voz, sus gestos y su andar. Me conmueve ver a esa mujer intentando inconscientemente representar la caricatura de un hombre, escondiendo detrás de su apariencia masculina a la mujer que es, de seguro para cumplir con las expectativas rotas de alguien que supone que debería ser hombre. Como siempre, los padres necesitan reconocer esto para hacer su propio trabajo al respecto y lograr aceptar a su hijo, de cualquier edad y sexo, de cual se han sentido desilusionados por ser lo que es. Con frecuencia, cuando los padres tienen 2 o más hijos de determinado sexo, esperan al siguiente con la gran ilusión de que sea el sexo opuesto, y ya sea que lo reconozcan abiertamente o no, sufren una decepción al no cumplirse en sus expectativas. Es comprensible y normal que esto suceda, pero es indispensable que los padres lo reconozcan en su propio corazón para que ese rechazo no dañe a su hijo y ni siquiera a sí mismos. En una reunión de señoras a la que hace años asistí, estaba una joven mujer con su hijo de 1 año, el menor de 3 varones. De vez en cuando ella extraía de su bolsa un hermoso moñito heno de listones y encajes y lo colocaba en el cabello de su niño mientras decía: imagínese qué hermosa sería si fuera niña. Y ante los regaños de algunas mamás respondía: pero si no se da cuenta, ni siquiera sabe hablar, dice. A veces tiemblo ante la ignorancia de algunos padres al suponer que solo las palabras llevan mensaje a los hijos y que estos son tan tontos que no son capaces de entender a cualquier edad todo lo que decimos sin hablar. El otro punto en que hablaba Marta era el síndrome del patito feo. ¿Recuerdas el cuento del patito feo? En una granja nació un patito que era diferente a todos los que habitaban ahí. ¡Qué feo es!, exclamó su mamá al verlo, y la noticia corrió de boca en boca. Es horroroso, nos avergüenza a todos. No les dirigimos la palabra, mejor no le dirigimos la palabra. ¿Por qué no lo echamos de aquí?, dijeron todos. En efecto, el infeliz patito se vio siempre solo. Todos lo despreciaban, no tenía ni un solo amigo. Se burlaban de él, le picaban
le quitaban la comida y encima de todo tenía que soportar insultos si intentaba protestar. Hasta que finalmente, cansado de recibir tantos malos tratos, el patito feo decidió huir de aquel lugar donde nadie lo quería. Pasó el tiempo y llegó el invierno, todo el bosque se cubrió de nieve y el patito feo sentía mucho frío y mucha hambre. Un leñador que pasaba lo encontró sobre la nieve temblando de frío y lo llevó a su cabaña, donde tenía una gallina y un gato, los cuales, en cuanto vieron al patito, comenzaron a molestarlo y a darle los peores tratos. A pesar de que el patito hizo cuanto pudo para conseguir su amistad, el gato lo arañaba y la gallina lo picoteaba cruelmente. Así, el patito feo tuvo que huir de la cabaña y caminó sin saber a dónde ir hasta que encontró una cueva en el bosque. En ella pasó el resto del invierno. Era mejor para él estar ahí a soportar más desprecio. Pasó el invierno, llegó la primavera y el patito feo salió a tomar el sol, pero de repente se ocultó lleno de miedo al ver pasar a un grupo de hermosas criaturas que nadaban con una gran elegancia y belleza. No quiero que me vean, pensó, son tan hermosos que seguro se reirán al verme. Pero en ese momento el más majestuoso se le acercó y le dijo: ven con nosotros, somos tu familia, tú eres un cisne también. Entonces el patito se contempló en el espejo del agua y se maravilló al verse. Había crecido convirtiéndose en un hermoso cisne. En ese momento comprendió que había nacido por error en el nido de una familia de patos, al cual por accidente había rodado el huevo del cual provino. Entonces supo que no era feo, como todos habían dicho, y comprendió que el rechazo que sufrió se debió solamente a que era diferente. Se alejó muy feliz, en compañía de sus hermanos y sus amigos que lo aceptaban y lo respetaban. Al fin se sintió querido. Entonces muchísimas familias tienen en casa un patito feo. Ese hijo diferente que es percibido así no solo por los padres, sino por toda la constelación familiar, formada por los hermanos, abuelos, tíos, primos, con frecuencia también por los maestros, los amigos de los padres, la comunidad religiosa a la cual pertenecen la familia y hasta por la sociedad misma, con todo el peso que ejerce sobre aquellos miembros que son diferentes. Este síndrome del patito feo se manifiesta en diversas formas, pero sea cual fuera, siempre lleva implícito el mismo mensaje para el hijo: no me gustas. Ser de piel, ojos y cabellos oscuros en una familia que hipervalora el cabello, los ojos y la piel clara. Ser mal alumno en una familia de gente inteligente y brillante. Ser pobre en una familia de ricos, ser rico en una familia de pobres, ser irresponsable en una familia de súper responsables, vestir mal en una familia que viste bien, ser libre en el pensar y el actuar en una familia de rígidos, ser feo en una familia de bellos, o simplemente ser demasiado gordo o demasiado flaco, ser chaparro, desgarbado, homosexual, hippie, rebelde o cualquier otra característica que salga de los parámetros familiares y sociales. Y en pocas palabras, por ese hijo diferente, los padres pueden sentirse avergonzados ante el resto de la familia y ante otras personas que podrían pensar que como padres no están funcionando adecuadamente. Una madre me decía que realmente le preocupaba a su hijo de 13 años, al que presionaba constantemente de una manera impresionante, corrigiendo todo lo que él hacía, cómo y qué comía, su forma de caminar, hablar, vestirse, moverse una y otra vez durante cada día de los últimos 3 años. La madre justificaba su actitud diciendo: este muchacho está tan flaco, camina tan jorobado, se viste tan mal, es tan desgarbado, que realmente me preocupa que cuando crezca ninguna mujer lo va a querer,
por eso lo presiono para que coma bien, camine bien, hable bien, se vista bien. ¿Sabes una cosa? Ese muchacho no necesitaba crecer para que las mujeres lo rechacen, puesto que la primera mujer importante en la vida de un hombre es su madre. Ya lo rechazaba, ya se encargaba de decirle cada día: no me gustas, lo que eres está mal, lo que está bien es lo que no eres. Y vaya que si en algún momento de su vida un hombre puede ser flacucho y desgarbado, es a los 13 años.